Mis saludos. Hola, hola. Doctor José Brea. ¿Cómo estamos? ¿Cómo te tratan? El COVID saludo. Con mi saludo. Y por lo menos por aquí, ¿Cómo te tratan? la ¿Todo mascarilla. bien? Claro que sí, ahora mismo. Gracias a Dios, uno dice que todo en orden. Vamos a ponernos la doble seguridad. La seguridad del cinturón y la seguridad de la mascarilla. Bueno, la verdad que todavía retumban en mis oídos las palabras suyas de que pensáramos no mínimo de 12 semanas en la primera etapa cuando se nos mandó al confinamiento. Mínimo, o sea, y que no sabíamos lo que iba a suceder. Así mismo, pero un mínimo. Todo el mundo hablaba quizás 2 semanas, 3 semanas, en el sentido de nosotros, que realmente como dominicanos nunca habíamos vivido esta situación, por lo menos en esta generación, Eso. ¿verdad? Y que tenemos un clima siempre tan agradable y tan cómplice a la vez, de que cualquier estación del año para nosotros es una más. Sin embargo, estos 9 meses, ya rumbo al 10º mes, dentro del ambiente del COVID, de la pandemia, ha sido una experiencia ya que nos marca en un antes y un después. Sin lugar a dudas. Y esperemos que, estoy seguro que la vamos a vencer y vamos a durar un tiempo así, volviendo a la normalidad. Y prepararnos para cualquier otra cosa que suceda, pero no vamos a pensar, no vamos a ser apocalípticos y primero vamos a vencer esto. Sin lugar a dudas, el proceso es más largo de lo que pensábamos. No vamos a ser apocalípticos, vamos a terminar de resolver esta situación. Muchas enseñanzas, mucho conocimiento del ser humano. Habían grandes discusiones de que el problema es en Dominicana. No, el problema yo creo que es un comportamiento del ser humano en cualquier parte del mundo, ¿no? Sobre todo hoy podemos decir que lo que más realmente le importa al ser humano es la libertad. Sí, pero en un momento estamos en la generación del conocimiento, pero esta generación del conocimiento, que cada vez no, como tú dices, apreciamos más la libertad, pero también yo creo que es una generación de la individualidad. Es correcto. Nos habían empujado un poco a eso, hay Sí. varios libros, hay varios análisis, pero yo creo que también, aparte de la individualidad, ha surgido el egoísmo y la falta de solidaridad. Pero no de toda la población, eso es lo importante, es lo que quiero decir. Cuando aquí se habla de que en el país la letalidad es baja, relativamente baja, son muchísimos factores. Lo primero es que podemos destacar esos videos y esas fotos donde las personas están pues disfrutando sin mascarilla en grandes grupos, pero eso es lo que resalta. Yo creo que el dominicano en sentido general se ha educado y realmente se ha cuidado. Yo creo que la mayoría de las personas mayores o con alguna condición de enfermedad se ha cuidado. Yo no recuerdo estar en algún lugar, en un supermercado o algo, y en las calles caminando y todo el mundo anda con su mascarilla. Entonces yo creo que primero el distanciamiento, el aislamiento, el uso de mascarilla de manera masiva en toda República Dominicana ha ayudado de que el problema no sea mayor. Pero hay que recordar A que pesar de cómo se ven esas jóvenes ahí, mire, esas 4, sí, su cerveza en la mano, sí, pero ya sentados, fíjate que aunque están sentados, están a distancia, están a distancia y hay una que tiene que tiene su mascarilla sí, puesta. tiene su mascarilla. Otro detalle que no se ha hablado y es importante es que en República Dominicana se esperaba que la letalidad
fuera baja, porque somos una población joven. Actualmente en Japón los intensivos están llenos de personas mayores en estos momentos. Sí, pero a pesar de la juventud de la población, también se descubrieron muchas condicionalidades. ¿Sí? El tema de la diabetes, Bueno, el sí. tema de la presión. No, pero me refiero, sí, totalmente de acuerdo. Del primer momento con lo de China, China ya decía que aquel que tenía una condición en especial, como tú bien dices, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas renales, problemas metabólicos en sentido general, pero sí sabíamos También, que Dominicana es una población joven. Y el caso también de los pulmones. Aquí con el asma hay una alta incidencia en una población. Bueno, hay algunos estudios que se han realizado. Pero nosotros hemos ido aumentando de acuerdo a esos estudios. No son grandes estudios ni bien hechos en el sentido. No es que los que están mal hechos, sino con una buena cantidad. Pero los otros países tienen una mayor incidencia de asma. Más del 20, algunos pasan el 20%. No creas realmente que es dominicana. Por eso te estoy diciendo que ha habido una serie de factores que han incidido en que haya baja letalidad desde el primer momento. Y la letalidad al final va a bajar, Fabio, porque cuando sepamos realmente cuál es la incidencia, porque descubramos más a los asintomáticos, todas las cifras van a bajar, aquí y en el mundo. Sí, sí. Eso porque es. también se espera que a la mayor parte de la población le afecte de una u otra forma, asintomático o de manera directa. Esperemos que no, y esperemos que con la introducción de las vacunas esto no tenga que llegar a ser así, porque si fuera así, Fabio, tuviéramos que esperar años y años. Fíjate que dentro del proceso. Sí, imagínate, una población mundial de 7.000 millones de personas, y estamos hablando que entre asintomáticos y sintomáticos y reportados andemos regalando algo en 250 millones, siendo muy generosos. Imagínate. Y tomando todas las medidas que te digo, probablemente duramos décadas para hacerlo. O sea, la inmunidad de rebaño no va a funcionar. En Suecia, lamentablemente, jugaron a tener aperturas y a una inmunidad de rebaño, y realmente Suecia se está viendo ahora en una recesión económica que solamente se vio en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, que están pagando las consecuencias de lo que en ese momento nosotros entendíamos que ellos estaban haciéndolo porque tenían una población educada. Sí, yo creo que epidemiológicamente fue una mala decisión, y tú ves las cifras perfectamente y las gráficas, que a medida que los grupos y la posición de que no se hiciera el confinamiento, así aumentaban las muertes. Pues, eso entonces no es realmente, no es lo que se pensaba. No, ni la mejor manera entonces de afrontar esta situación, aunque ya hoy en día contamos con estudios y con evaluaciones. 9 meses atrás no había nada. No, ya conocemos bastante, no todo, porque aunque algunos hablábamos ya de la segunda ola y hasta de tercera ola. Bueno, usted fue de los que predijo eso. Cuando lo vimos en los medios, todos nos pusimos la mano en la cabeza, y yo fui de los que dije, revisemos al doctor Brea. Sí, exactamente. Al principio decía, no, Brea, yo creo que esto va a bajar y no va a tener ningún problema. Digo, no, tenemos que basarnos en enfermedades respiratorias previas, como lo ha sido influenza. Y no obstante, como aprendimos en 1918, en aquella gran pandemia de la mal llamada gripe española. Pero te voy a contar algo. El problema que ha habido, que las mutaciones, y es importante hablar esto, Fabio, fíjense, que hay una mutación, no, se estiman que ha habido ya miles de mutaciones del virus, miles. Eso no significa absolutamente nada por el momento, porque no ha habido grandes cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que los cambios han sido menores, y lo único que se ha visto realmente es
que ha aumentado la transmisibilidad, o sea, que la cepa que mutó, que está en Inglaterra, es más contagiosa, un poco más contagiosa. Ojo, la cepa de Inglaterra no es la única que tiene problemas. Ahora mismo, en estos momentos, la cepa más problemática es una de Sudáfrica y la que está en Brasil, específicamente detectada en Río de Janeiro. En zonas que originalmente se estaban destacando como que no habían sido afectadas por el COVID original. Exactamente. Por el COVID-19. Exactamente. Fíjate, pero que todo tiene que ver con el contacto humano. Por ejemplo, esta cepa de Inglaterra entró en una persona inmunodeprimido, y eso sucede muchas veces. Entonces ahí dura más tiempo excretando el virus, y ahí es que puede ocurrir esos cambios por una serie. Al estar en ese organismo más tiempo, ahí vienen los cambios. Pero por ejemplo, ahora yo creo que estaba revisando que Inglaterra estaba cerrando los vuelos desde Brasil, cosa que finalmente no resuelve nada. O sea, cerrar los espacios aéreos a un país simplemente es dilatar la situación. Y el mejor ejemplo es lo que estamos pasando ahora con Cuba. Cuba cerró, primero una isla, sí. Segundo, cerró, y entendemos que la comunicación que tiene República Dominicana, por ejemplo, tiene Puerto Rico, ya sea aérea, mar, por todas partes, es superior a la de Cuba en todos los aspectos. Entonces, sí, hay más apertura. No, hay más movimiento, la movilidad es inmensa. Sí. O sea, estamos hablando de 6 millones de turistas que tuvimos el año pasado, aparte de los viajes de negocios y los viajes de los dominicanos. Entonces, el problema es el siguiente, de que esa cepa está ahí en nuestro continente y que puede tener cualquier tipo de problema, o sea, comunicación con una persona que llegue a Panamá o que llegue a Estados Unidos y que venga para acá. Entonces, no resuelves nada trancando los espacios aéreos. Tú me dices, bueno, cuando se habló de lo de Inglaterra, bueno, el Estado tiene que hacer algo, porque mañana todo el mundo puede criticar qué hizo el Estado o el gobierno de un país o de este país para evitar que entre la cepa. Oye, pero los ingleses venían vía Nueva York, los ingleses venían vía Toronto, los ingleses venían vía Panamá. Y eso sucede porque hay una gran comunicación. Entonces eso es inevitable en el mundo. Y que ya estamos en diferentes destinos. Exactamente. Entonces yo en lo personal creo que yo sé que políticamente decir, bueno, vamos a cerrar de tal parte, pero entiendo esa posición políticamente correcta para el país o para la sociedad, pero finalmente no resuelve nada. Bueno, y vamos ahora, cuando retornemos, a hablar de las vacunas.